esta es la mejor noche de mi vida. Ese era Jonathan, que estaba en un completo éxtasis, divirtiéndose como nunca, riéndose a carcajadas, capaz de cualquier cosa gracias a todo el alcohol que pasaba por sus venas. Eso, y que estaba muy bien acompañado. Era imposible sentirse más a gusto, sobre todo porque la fiesta era en la casa de su amigo de toda la vida. De pronto, alguien sujetó a Jonathan de los hombros. Al voltear, este sonrió y rió aún más. Quien lo estaba sujetando era el causante de su felicidad. Tampoco me veas con esos ojos. Parece que me quieres coger, dijo su amigo de toda la vida. Debería. No sé cómo agradecerte. Todo era perfecto. El alcohol totalmente exquisito. La música hacía bailar hasta el inválido. Los invitados creaban hermandades entre ellos con meras palabras. En ese momento, Jonathan se dio cuenta de que algo faltaba. Oye, ¿no has visto a Alex? No le he visto desde hace rato. Ese maldito siempre se me pierde. Solo hace que me preocupe. Tú tranquilo. Sí ha de estar perdido por ahí, pero debe de estar muy bien acompañado. Lo vi hace rato hablando con varias hermosuras. No te preocupes tanto. Lo sé, pero es que no quiero que le pase nada. Oye, dijiste que no sabías cómo agradecerme, pero yo sí sé. Ayúdame con algo. Lo que pasa es que ya se nos acabaron las cervezas. Tengo más en el refrigerador adentro de la casa. Iría yo mismo, pero tengo que atender a los invitados. ¿Crees que puedas traerlas por mí? Jonathan se puso algo nervioso. No sabía si pudiera siquiera caminar para ese punto. Si todo lo que había dentro de su cuerpo era simplemente alcohol o algo más. Pero claro que sí, hermano. Ahora mismo te las traigo. Jonathan estaba dispuesto a seguir triunfando esa noche. Además, si lo hacía conseguiría algunas cervezas para él. Fue así como Jonathan comenzó su viaje hacia... ¿Dónde? Era un pasillo estrecho, con pasto por suelo. Era el único lugar por donde tenía sentido ir. A Jonathan se le movía todo. Su cabeza empezó a hacerle saber que no estaba bien. Oigan, chicos, qué vergüenza. ¿Alguien puede ayudarme a ir por las cervezas? Lo decía casi balbuceando. Sabía que no iba a llegar muy lejos solo, por lo que volteó hacia atrás para pedir ayuda, pero no había nada detrás de él. En algún punto, el ruido había cesado. Nunca se dio cuenta. Solo había pared detrás de él. Qué raro. Si sentía todo el relajo de la fiesta a mis espaldas. Jonathan empezó a darse cuenta que estaba completamente solo. No había de otra. Tendría que seguir por su cuenta. El caminar en ese estado le parecía muy divertido. El cómo se tambaleaba y chocaba contra las paredes. Y ese cosquilleo que sentía por todo el cuerpo. Sobre todo en sus pies. ¡Qué divertido! Jonathan quería seguir avanzando, pero por alguna razón ya no podía, como si sus piernas se hubiesen quedado dormidas. Ahora era bastante incómodo. En vez de un cosquilleo, sentía calambres. Sea lo que sea, algo le impedía caminar. ¡Malditas piernas! ¡Ayúdenme por una vez en la vida! ¿Por qué no reaccionan? Ahora, todo su cuerpo dejó de funcionar. Fueron segundos donde lo único que podía hacer era observar, hasta que finalmente creyó lo que estaba viendo. Manos blancas que salían de la tierra le estaban jalando las piernas, no para impedir que caminara, más bien querían arrastrarlo con ellas. ¿Qué mierda es eso? Jonathan salió del shock. Alborotado, apartó sus piernas de esas cosas y corrió como pudo hacia el otro extremo. Se tropezó y cayó hacia el suelo, dándose un buen golpe. Aturdido, quiso entrar en sí. Respiró y volteó hacia el pasillo por donde cruzó. Atónito, vio que no había nada. ¿Qué había sido eso? Se preguntaba muy confundido y atemorizado Jonathan, que no podía pensar en otra respuesta más que en todas las sustancias que habían dentro de su cuerpo. Ya estoy viendo cosas. El golpe lo dejó escuchando música. Estaba escuchando música. Alguien estaba cantando. Volteó y en el rincón se encontraba un perico. No sabía que mi amigo tenía un perico. No quería ni verlo,
porque ver un perico en ese momento le recordaba otra cosa, pero era imposible ignorarlo. Cantaba una melodía muy alegre que llenó de paz a Jonathan después del susto que había sufrido. Pudo volver a pensar y estar más consciente de dónde estaba, pero no lo sabía. Jonathan no tenía la más mínima idea de dónde estaba. ¿Dónde carajos era la entrada hacia adentro de la casa? Espera, ¿por dónde entramos al patio? ¿Cómo entramos? No recuerdo. Entonces, su mirada notó una entrada. ¿Esa era la entrada hacia adentro de la casa? Si ese era el caso, ¿qué entrada tan extraña? Una entrada sin puerta. Era muy extraño. Parecía nada más que oscuridad donde estaría la puerta, pero todo alrededor era normal. Increíble lo de ese desgraciado. Tremenda casota y no puede poner una puerta. Asume que es por ahí. Mientras caminaba hacia la entrada, Jonathan notó que el perico dejó de cantar. Volteó y el perico estaba cantando nuevamente. Seguía avanzando. Silencio de nuevo. Volteaba y volvía a cantar, como si el perico estuviese observándolo. «Quiero otra cerveza», dijo Jonathan, que atravesó hacia la oscuridad. La entrada hacia ningún lugar. Era una abrumante oscuridad. Jonathan no podía ver nada. Gritó para ver si alguien más estaba ahí. Quizás alguna parejita disfrutando de la poca iluminación. Quizás ahí estaba Alex. ¡Alex! ¡Alex! ¿Estás aquí? Al no obtener respuesta, Jonathan empezó a caminar y a intentar encontrar un interruptor. Al adentrarse más, Jonathan empezó a percibir un olor de lo más desagradable, como si de animal muerto se tratara. Maldita sea, solo quiero otra cerveza. Fue ahí donde se dio cuenta de que podía usar un poco de su cerebro todavía. Metió su mano al bolsillo, rezando porque aún lo trajera. ¡Mi celular! Como pudo, Jonathan activó la linterna de su celular. La luz era muy débil ante tantas sombras. Casi no podía percatarse de nada, pero sí de lo que le importaba. El refrigerador estaba justo frente a él. ¡Dios mío, por fin! Procedió a abrir la nevera. Para él fue como haber encontrado el santo grial. Se empinó cerveza tras cerveza, como si fuera agua. El alcohol era lo único que tenía sentido para Jonathan. Extrañamente tuvo la fuerza de voluntad de parar y pensar en los demás. Recordó que su amigo de toda la vida le había pedido todas esas cervezas para los demás invitados. No podía decepcionarlo, pero eran demasiadas. ¿Cómo iba a llevárselas todas? No tuvo tiempo para pensar, ya que volvió a percibir ese horrible olor, y se percató que venía de la puerta de arriba del refrigerador. Claramente la peste venía de ahí, y no solo eso, notó que de la puerta escurría una especie de líquido. Lo que sea que hubiera ahí dentro, definitivamente, ya se había echado a perder. Jonathan se dispuso a abrir la puerta, pero antes de mover cualquier músculo, notó algo interesante. Había algo pegado en la puerta del refrigerador. Era un dibujo, lleno de vida. El dibujo parecía ser de unos niños que estaban comiendo en una enorme mesa, con una deslumbrante luz blanca a sus espaldas. Jonathan recordó aquella historia que dice que, en el cielo, los niños se sientan todos juntos a comer en la mesa de Dios. Le pareció chistoso. Claramente era un dibujo hecho justamente por un niño. Le causaba gracia lo cabezones que estaban los niños en el dibujo, tan grandes que parecía como si sus cabezas estuvieran encima de los platos. Y esa luz blanca... Jonathan sintió como si la sangre se lo hubiese congelado, como si estuviera dentro de ese refrigerador, ese viejo y pestilente refrigerador. Estaba a punto de abrirlo, cuando de repente, alguien empezó a reírse. ¿Quién está ahí? Jonathan no podía ver nada. ¿Quién demonios es? Alterado e inquieto, Jonathan pensó que le estaban jugando una broma. ¡Cállense! ¡Déjenme en paz! Jonathan intentaba alumbrar el origen de la risa, pero la oscuridad era inmensa. Sin darse cuenta, se había ido de donde estaba. Ya no había vuelta atrás. La risa era cada vez más insoportable, y ya no era una, eran muchas. Se sentía acorralado. Gritar y maldecir eran sus únicas armas. Era miedo disfrazado de enojo. ¿Qué mierda quieren?
El miedo que sentía evitó que se diera cuenta de que el piso no se sentía como tal, hasta que algo crujió. Jonathan alumbró hacia abajo. Estaba caminando entre huesos. Enloquecido, no hizo más que correr, torpemente, pues seguía sin poder entrar en razón, y nada a su alrededor lo ayudaba para que eso pasara. Empezó a dar vueltas y vueltas hasta marearse. Entre gritos y gritos, no se dio cuenta que todo era silencio. Temblando, el mareo se dispersaba. Pudo percatarse de algo: muebles mordidos, llenos de rasguños. Se acercó para tocar, y percibió como estos también estaban cubiertos de algo pegajoso. ¿Agua? Baba. Empezó a escuchar pisadas. Algo se acercaba. Por todos lados. Lo escuchaba, pero no lo veía. Fue entonces que Jonathan sintió cómo le lamieron la cabeza. El horror que sintió en ese momento es indescriptible. Solo pudo correr. Con los ojos cerrados, su sentido de supervivencia le dio la fuerza para salir corriendo. No se dio cuenta ni cómo, pero terminó dentro de un cuarto. Se giró y cerró la puerta. La sostuvo pensando que su vida dependía de eso. Venían golpes de afuera. Querían entrar. Jonathan gritó y gritó hasta que se le desgarró la garganta. Su cuerpo temblaba fuertemente. En cualquier momento se iba a desmayar. Pero pudo aguantar. Se calmó. Se dio cuenta que los golpes habían parado. Pero nada de tranquilidad, porque no sabía dónde había entrado. Miró asustado a su alrededor. Entre tantas cosas que pasaban por su cabeza, ver que estaba dentro de un baño fue como volver a nacer. Fue directo a vomitar al retrete, para tratar de deshacerse de todo el miedo que inundaba su cuerpo. «Juro por Dios que no vuelvo a tomar». Se acercó al grifo. Empezó a beber agua de la llave. Todo lo que fuese necesario para quitarse todo eso que tenía dentro de él, que lo tenían alucinando cosas que no podían ser reales. Ya no quería nada de cerveza, ni nada de fiesta. Solo quería irse a casa. Se miró fijamente al espejo. Era tan aterrador. ¿Por qué tengo tanto miedo si lo único que veo es mi rostro? ¿Dónde estoy? Jonathan decidió que ya era suficiente. Le marcaría a su amigo de toda la vida, a quien le pediría perdón porque iba a retirarse de su fiesta, ya que se sentía muy mal. Había bebido demasiado. Cuando Jonathan prendió su celular, terminó por corromperse. No podía desbloquearlo. Estaba tan borracho para escribir la contraseña, o siquiera acordarse de ella. Al menos podía verla ahora. Jonathan explotó, gritó y golpeó todo a su alrededor, pero rápidamente se tranquilizó. No fuera que atrajera algo peor. Se sentía tan frustrado por no saber dónde estaba, por no saber qué estaba pasando. No podía ni controlarse a sí mismo. «Tengo que salir de aquí». Sin más, Jonathan abrió la puerta. Era como un muerto viviente, caminando hacia ningún lugar. ¿Cómo alguien podía seguir así, viviendo con tanto miedo? Un Jonathan que se sentía invencible, ahora se siente tan débil e indefenso, temiendo por su final. Seguía alumbrando con la linterna de su celular, pero no quería abrir ni los ojos. Rezaba por encontrar una salida. Entonces, Jonathan chocó con algo. Gritó y alumbró rápidamente. Se calmó al ver que era solo un simple cuadro. En él estaba una niña, sentada en una silla. Jonathan suspiró, se llevó las manos a la cara y comenzó a reírse. Ya no podía más. Era hora de alejarse de tonterías y largarse de ahí. Al demonio con esta fiesta. Que se jodan sus amigos y sus cervezas. Sobre todo Alex. Alex. Sigo sin saber dónde está. Jonathan volvió a observar el cuadro. ¡Qué estupidez! Solo vino para embriagarse más y ahí lo tenían, asustándose con un cuadro de una tonta niña sentada en una silla. Jonathan notó que había algo más en ese cuadro. Alumbró mientras se acercaba. La niña tenía algo en sus hombros, como si alguien la estuviera sosteniendo. Pero esas no eran manos, eran pezuñas. Jonathan se asustó
y dejó de alumbrar. Pero el cuadro brillaba en la oscuridad, alumbraba por sí mismo. No era el cuadro lo que brillaba, eran los ojos de la niña. Jonathan estaba totalmente desconcertado. Antes rogaba porque todos esos ruidos pararan, cuando eso era mucho mejor, porque el silencio era aún más aterrador. Jonathan cerró los ojos. Ya no había diferencia si los tenía abiertos o no. Al volver a abrirlos, ahora frente a él estaban unas escaleras. ¿Escaleras? ¿Y dónde quedó el cuadro? ¿En qué momento se movió? Jonathan sentía que estaban jugando con él, como si fuera un títere. No quedaba más que seguir adelante. Jonathan solo quería una salida, una ventana de la cual lanzarse hacia afuera. No le importaba romperse una pierna. Eso suena como una completa locura, pero la verdadera locura era seguir ahí perdido. O más bien, atrapado. La cabeza de Jonathan ardía. Maldito exceso, maldita valentía, maldita estupidez. Empezó a subir los escalones, cada vez más rápido. Los rechinidos de los escalones eran tan molestos como preocupantes. Seguía sin llegar al final, subía más y más rápido. Las piernas en cualquier momento iban a perecer. Jonathan solo volteaba a su alrededor. Todo era igual. Era como un ratón corriendo en su rueda dentro de su jaula. Se detuvo a pensar. Sacó su celular y alumbró con la linterna hacia su alrededor. Miró anonadado cómo había miles de escaleras que lo rodeaban, caminos interminables. Jonathan estaba totalmente horrorizado. No podía ser cierto. Empezó a gritar y a maldecir como loco, pegándole a los escalones y a las paredes. La cabeza no lo dejaba en paz. Se llevó las manos a la cara y comenzó a suspirar y a suspirar, así hasta que pudo calmarse. Pero si Jonathan se calmó, ¿por qué no hay silencio? Escuchó un ruido detrás de él, que le resultaba familiar. Eran los chirridos de los escalones, pero Jonathan no se estaba moviendo. Eso significaba que alguien más estaba subiendo las escaleras. Jonathan corrió por su vida, brincaba por los escalones intentando escapar. La adrenalina era lo único que lo podía salvar en ese momento. De pronto, empezó a sentir como si estuviera lloviendo. Pero no era agua. Eran miles de bichos que empezaron a caer encima de él. Llovían serpientes, alacranes, cucarachas, gusanos, hormigas. Las picaduras lo llenaron de dolor. Era una completa pesadilla. Logró avistar que los escalones se iban a terminar. Y solo Dios sabe qué seguía de ahí. No había otra salida. Se acabó la esperanza. Jonathan cayó hacia lo desconocido. Jonathan no dejó de gritar hasta que se quedó sin voz. Lágrimas escurrían por sus mejillas. Ya solo esperaba lo peor. Pero nada pasaba. Tampoco nada se escuchaba. Cuando tuvo el valor de abrir los ojos, no vio nada. Rápidamente quiso sacar su celular para alumbrar, pero ya no lo tenía. Era devastador como desolador. Creyó que ya estaba muerto. Sin embargo, en ese momento, por ese pequeño instante en el que todo parecía que ya había acabado y que ya no habría nada más que lo pudiera atormentar, asustar o dañar, y que ahora se la pasaría flotando en el vacío, sin nada a su alrededor más que él y su alma, se sintió feliz, en paz. ¿Qué es esa luz blanca que viene de allá abajo? Era una luz blanca que se estaba expandiendo poco a poco. Estaba alumbrando todo el lugar, como el sol desvaneciendo la oscuridad de la noche. Una luz blanca. ¿Será acaso que no se supone que vas hacia arriba? En esa luz había oscuridad, y en forma de círculo. Jonathan volvió a sentir el miedo de estar vivo cuando vio que debajo de él, un enorme ojo se abría. Los gritos regresaron y el miedo enloquecía a Jonathan. Con todo esto casi no se da cuenta que estaba recostado sobre algo. Al sentirlo, rápidamente miró y gritó, pero solo encontró una almohada. ¿Ahora qué estaba pasando? ¿Ahora dónde estaba? Jonathan veía todo borroso. No podía distinguir nada, pero parecía estar en una especie de habitación. Un lugar normal. Con todo lo que había visto y vivido hasta ese momento, era escalofriante el sentir
tanta tranquilidad. Aún se sentía muy aturdido y con los oídos tapados, probablemente por la música tan fuerte que se escuchaba. Pudo distinguir un poco de luz, una enorme raya en la pared, a la que se acercó lentamente. Viéndola más de cerca, parecía la forma de un enorme rectángulo. ¿Una puerta? En ese momento, todo se esclareció. La puerta se abrió. Era su amigo de toda la vida, muriéndose de la risa. No tienes vergüenza, maldito borracho. Todo lo que hice para traer hasta aquí tu sucio cadáver olor a whisky para que durmieras, y ahora veo que vas por más. No tienes remedio. Su amigo de toda la vida seguía riéndose hasta el llanto. Jonathan también quería llorar, pero por todo el miedo que sintió y el darse cuenta que, en efecto, todo fue una estúpida pesadilla provocada por la borrachera. No, te prometo que fue suficiente alcohol por hoy. Sí, lo que tú digas, Johnny Walker. Salgamos a divertirnos. Jonathan seguía muy inquieto. Volvió a donde empezó. Estaba aliviado pero cansado. Su cabeza le seguía doliendo como en el sueño. Pero para Jonathan, la resaca era una bendición en ese momento, porque era por fin un sufrimiento común y corriente. Y supongo que no trajiste las cervezas que te pedí, ¿verdad? Claro que las traje. Nada más que no veo cómo podamos sacarlas de mi estómago. Los dos empezaron a reír. Mira, Jonathan, alguien te estaba esperando. Era su otro gran amigo de toda la vida. ¡Alex! No lo había visto en toda la noche. La emoción dentro de Jonathan era enorme. Corrió a abrazar a Alex y lo hizo con tanta fuerza que casi lo hace vomitar. Oye, tranquilo, Johnny. Yo también ando un poco mareado. No sabía por qué, pero Jonathan se sentía muy feliz de poder volver a ver a Alex, como si hubiese pasado una eternidad desde la última vez que lo vio. ¡Maldita sea, desgraciado! ¡Siempre te andas perdiendo! Me tenías preocupado. ¿Qué te puedo decir? Las mujeres son un gran distractor. Jonathan encontró la paz. Todo había terminado. Ya no estaba solo. Estaba acompañado de las personas que más quería en el mundo. Entre más mejor, ¿verdad, cabrón? Hubiera sido muy grosero de mi parte decir que no. Ya sabes que soy todo un caballero, mi estimado. Sí, chúpenla ustedes dos. Jonathan no podía dejar de pensar en todo lo que soñó. Seguía perturbado por pensar que su subconsciente expresa esa clase de imágenes tan espantosas. ¿A qué se debían? ¿Qué significaban? De lo que sí estaba seguro es que daría por una muy buena anécdota. La fiesta que acabó en el infierno. Jonathan, interrumpieron sus pensamientos. No creas que te salvaste. Todavía me debes un favor. Jonathan, extrañado, no supo decir nada. Te la pondré más fácil. Ya no tienes que ir a ningún lado porque aquí traigo ya la fuente de la felicidad. Su amigo le enseñó una botella nueva y cerrada de Bacardí. Como somos los de la casa, nosotros tenemos que representar y poner el ambiente. Así que ve por ahí y ofréceles un trago a los invitados. Así esto se terminará de volver mortal. No estoy muy seguro. Sigo un poco mareado. Creo que debería sentarme un rato. No me jodas, Jonathan. Si dormiste por siglos. Por favor, quiero que todos se diviertan. Ayúdame a que la fiesta sea eterna. Jonathan estaba muy fatigado, pero era lo menos que podía hacer por su amigo. Además, dentro de sí no podía reprimir el deseo por quizás 1 o 2 tragos más. Agarró la botella y se puso manos a la obra. Jonathan acechaba atentamente al grupo de personas más grande que encontró. Les ofrecería un poco de su fuente de la felicidad. Se acercó y terminó dentro del círculo, bailando y cantando. Jonathan resurgía, listo para seguir con la fiesta. Pero solamente él estaba bailando. Jonathan se detuvo. Quedó completamente paralizado. Se le iban a caer los ojos del miedo. Jonathan se dio cuenta que los invitados no tenían rostro, cuerpos inmóviles sin expresión, pero por alguna razón, Jonathan sentía que lo estaban mirando fijamente. Lo que él no pudo gritar, lo gritó su amigo Alex. ¡Jonathan! Por inercia más que otra cosa, Jonathan corrió en busca de su amigo. El vómito salía por su boca, horrorizado viendo a todas esas personas, cuerpos, humanos. Llegó a la habitación donde despertó, pero ya no era más satisfacción ni paz, sino un completo caos. La puerta de la habitación se convirtió en un enorme hoyo negro, del que salían esas manos blancas, las que antes intentaron llevárselo a él, pero ahora querían llevarse a Alex.
Fue el peor sentimiento de toda su vida. La pesadilla era real. ¡Jonathan! Su amigo de toda la vida, horrorizado de igual forma, no podía creer lo que estaba sucediendo. Pero a diferencia de Jonathan, él lo tenía muy claro. Tenían que ayudar a su amigo. Vieron cómo las manos lo sumergieron hacia el abismo. ¡Rápido, Jonathan! ¡Tenemos que salvarlo! Gritó su amigo de toda la vida, que sin pensarlo 2 veces, saltó y desapareció también. Jonathan no podía respirar. Náuseas, llanto, estaba muriendo en vida. Su shock solo lo pudieron romper esas criaturas sin rostro cuando éstas se empezaron a mover, directo hacia él. No tenía otra alternativa, sea lo que sea que le esperaba, a donde lo fuera a llevar ese abismo lleno de maldad, no importaba. Tenía que salvar a sus amigos. Para salir del infierno, tenía que cruzarlo. Jonathan corrió, saltó y dejó de existir. ¿Esto es real? ¿Qué es real? ¿Yo soy real? Jonathan abrió los ojos. Su cerebro estaba en blanco, completamente paralizado, sin ninguna clase de pensamiento. No le queda más que asimilar el ahora, el dónde estaba en ese momento, aunque no lo supiera realmente. Se vio ante un largo y poco iluminado pasillo, rodeado de puertas. Estaba solo de nuevo. Entre tanta incertidumbre, pudo percatarse de algo familiar: las risas. Al caminar, Jonathan sabía que no llegaría a ningún lugar agradable. Ese era el miedo más escalofriante, saber que algo malo viene hacia ti y no puedes hacer nada para evitarlo. No podía distinguir un final, solo seguía esas risas mientras hojeaba las habitaciones al pasar. Miró hacia adentro de una de ellas, notó que había algo ahí, mirando por lo que parecía ser una ventana, con un pelaje blanco y unas patas muy largas, como si de un humano se tratara. Pero eso no era humano. ¡Mira! ¡El perro te está sonriendo! Caminaba en 2 patas, se dirigía hacia Jonathan. Este no hizo más que alejarse aterrorizado lo más rápido que pudo. Corrió hasta que no pudo más. Al voltear, no había nada detrás de él. Eso que vio nunca existió. Las risas continuaban. Jonathan decidió volver a mirar hacia adentro de una habitación. Ahora vio algo que estaba volando en las sombras. Una especie de criatura con alas. Una ardiente llama iluminó todo desde abajo. La criatura volaba encima de ella. Esa criatura no estaba sola. Jonathan distinguió que era rodeada por un montón de huesos, gente huesuda, como si de momia se tratara. Iban a merendar. Una de ellas volteó hacia Jonathan, y este no hizo más que irse, por temor a que también le resultara jugoso a una de esas cosas. La locura se apoderaba de Jonathan. Las risas seguían. Debía estar cerca. Era estúpido seguir buscando sabiendo que nada bueno habría dentro de esos cuartos, pero debía encontrar al causante de esa risa, el culpable detrás de todo esto. La risa estaba por todos lados. Jonathan no tenía alternativa. Volvió a mirar hacia adentro de otra habitación. ¿Qué demonios? Dentro de la habitación había un enorme corazón que palpitaba y chorreaba sangre, y este encima tenía una cabeza. Un hombre pálido de cabello largo y mirada perdida. Si eso ya era inquietante de por sí, que hubiera niños pequeños lamiendo del piso la sangre que chorreaba del corazón, lo hacía aún peor. Jonathan iba a desmayarse. Quería correr, quería hacer algo, pero ¿qué rayos podía hacer? De pronto, finalmente lo encontró. Vio una figura misteriosa asomándose por una de las habitaciones. Podía ser cualquier cosa, pero Jonathan notó que cuando se percató de su presencia, la risa se detuvo. Era ahí. Corrió asustado pensando en que podría estar por su propia cuenta, acercándose a su final. Jonathan llegó y encontró a una pequeña. Esta solo se le quedó mirando fijamente. Jonathan la recordó. Era la misma niña de aquel cuadro, con sus enormes cachetes y largo cabello. Una linda niña que no debía estar tan lejos de su edad. Ella debía ser la causante de todo esto, pero no podía ser una simple niña. Ella sonrió, se acercó a Jonathan lentamente, lo abrazó. Su abrazo era tan cálido y reconfortante que ni con el miedo y los escalofríos tan intensos por dentro
pudo evitar regresarle la caricia. Era una aterradora tranquilidad, demasiado acogedora. Jonathan empezó a sentir cómo las manitas de esa niña se movían por todo su cuerpo, por su estómago, por su cadera, hasta llegar a su entrepierna. Él procedió a besar su cuello. Ella empezó a gemir cálidamente. Jonathan no tenía autocontrol, solo lo hacía. Estaba completamente tensionado. Ella empezó a morder su oreja, jugando con ella. Jonathan se puso durísimo, pero aún con todo eso se espantó al sentir dientes sobre él. Se movió y la miró espantado. Ella solo lo miraba detenidamente. Agarró su mano, empezó a bajar cada uno de sus dedos, hasta que solo quedaron dos. Ella procedió a chuparlos. Él no aguantó la excitación. Procedió a besarla intensamente. Sus lenguas se frotaban una con otra sin parar, mientras que ella poco a poco empezaba a desabrocharle el pantalón. Él se bajó los pantalones. Ella se detuvo y bajó lentamente. Jonathan estaba preparado para disfrutar. Volteó hacia arriba, a la completa oscuridad del cielo. Algo empezó a dispersarse. Eran cientos de caras que lo veían fijamente. El susto lo despertó. Volteó hacia abajo, y lo que antes era una linda y adorable niña, ahora era una bestia horripilante, con una mandíbula enorme y que estaba a punto de desmembrarlo. Jonathan tiró un puñetazo a la criatura. Salió corriendo, pero esta vez el horror no se quedó en la habitación. La bestia empezó a perseguirlo. Corrió y corrió. Todo a su alrededor se estaba desmoronando. Todo se estaba cayendo. Llegó a lo que parecía ser el final, con otra habitación a la espera. Entró casi saltando, y cuando la criatura estaba a punto de lanzarse sobre él, logró dar una patada a la puerta y cerrarla. Los golpes desde afuera continúan. Jonathan se arrastró hacia atrás, con el corazón casi saliéndole del pecho, hasta que se topó con algo. ¡Jonathan! Traía en sus hombros a Alex, completamente desfallecido. Su amigo de toda la vida le dijo que tenían que escapar. Era un lugar tan inmenso como extraño, como si de un palacio abandonado se tratara, sin color, olvidado por el tiempo. Todo el lugar empezó a temblar. Había un volumen desesperante. Jonathan no hace más que seguir a su amigo, que parece saber dónde está la salida. En ese momento, Alex parece despertar. ¡Auxilio! ¡Jonathan! ¡Sálvame! ¡Tranquilo, Alex! ¡Vamos a salir de aquí! ¡No, Jonathan! ¡Sálvame de él! No se escuchó nada más en todo el lugar. Solo un pequeño crujido. ¿Qué pasa, Jonathan? ¿Por qué tiemblas tanto? Una aura siniestra y sangrienta se apoderó de todo el lugar. El horror consumió a Jonathan. La sangre de Alex escurría de la boca de quien decía ser su amigo de toda la vida, y este solamente sonreía. Te dije que sería la mejor fiesta de todas. Lo decía tan alegremente mientras la sangre seguía escurriendo de su boca. Dejó caer al suelo el cuerpo sin vida de Alex mientras devoraba su cabeza. Jonathan debía estar muerto. Si no lo estaba por fuera, sin duda lo estaba por dentro. Por alguna razón, Jonathan seguía de pie, incrédulo, ya que el horror que sentía inexplicablemente era superado por su curiosidad. ¿Quién? ¿Qué eres tú? Yo... Soy igual que tú. Todos nosotros somos iguales. Empezó a escucharse el sonido de la muerte. Todas esas sombras alrededor empezaban a dispersarse, mientras que un fuerte tono rojo ascendía por todo el lugar. Parecía un coliseo. Estaban rodeados por miles de cámaras de cristal. Dentro de ellas había miles de esqueletos atrapados en cada una de las cámaras, gritando y agonizando. Golpeaban el cristal intentando salir, pero nadie podía escapar. ¿A qué le tienes miedo? Jonathan. Jonathan se dio cuenta. Su rostro demacrado y su mirada sin alma lo decían todo.
La desolación en él fue devastadora al darse cuenta que nunca existió una fiesta, ni invitados, y sobre todo una casa. No tenía la más mínima idea de dónde estaba, no sabía cómo llegó, pero sí sabía que jamás se iría. El mundo que él conocía ya no existía, viviría ahora en la boca de la locura, una pesadilla que nunca terminaría. Pero lo más horrible era eso que estaba frente a él. No entiendo de qué te preocupas, Johnny. Si yo soy tu amigo de toda la vida. Hemos vivido y crecido juntos. Siempre he estado contigo. En la escuela, en el parque. En tu casa, cuando comes, cuando te bañas, cuando duermes. Yo siempre estaba ahí. Contigo. Yo no sé quién demonios eres. ¿Por qué nos hiciste esto? ¿Yo? ¿Qué hice yo? ¿Qué hiciste tú? Jonathan. Jonathan sintió un par de pezuñas sobre él. Volvían a perseguirlo. Quiso correr, pero manos blancas volvieron a sujetarlo. El miedo, la desesperación, sentía cómo ardía por dentro. Chocó contra algo, cayó al suelo, distinguió frente a él una silueta. ¡Alex! Ahí estaba Alex, de pie, cubierto de sangre y sin cabeza. Jonathan estaba paralizado. Entonces, Jonathan observó cómo su amigo, sin vida, decapitado y bañado de sangre, aún con todo, le estaba extendiendo la mano. ¡Alex! Jonathan empezó a llorar. Abrazó a Alex. Por última vez. ¿Por qué? ¿Por qué te fuiste? Debí protegerte. Por favor, perdóname. Te perdí. Para siempre. Perdóname. Jonathan se desplomó. Su amigo se había ido. Ya, tranquilo, Jonathan. Si necesitas algo... Yo siempre estaré aquí. Con una furia desmedida, Jonathan los miró fijamente. ¡Tú! ¡Mi amigo de toda la vida! ¡Ni siquiera sé tu nombre! Yo creo que sí lo sabes. Jonathan lo aceptó. Se acabó. ¿Quieres saber mi nombre? Fue en ese momento cuando al amigo de toda la vida le empezaron a salir 2 cuernos de la cabeza. ¿Y tú? ¿Quieres ser mi amigo? Nos divertiremos mucho aquí abajo. Están todos nuestros amigos. Ellos son iguales a nosotros. Todos ellos tienen recuerdos. Recuerdos que se volvieron arrepentimientos. Nos quedamos solos, pero eso no importa. Las llamas son nuestro hogar ahora. ¿Cómo? ¿No quieres ser nuestro amigo? ¿Que quieres irte? ¿Quieres escapar? Eso jamás pasará. Corre todo lo que quieras. Escóndete bajo la tierra. Jamás podrás escapar. Tu valor no te salvará. Los milagros no existen, ni tampoco la paz. Todo es eventual. Estoy cerca de ti, pero no en la forma que crees. Eso no importa. El mal no tiene forma. No importa dónde, cuándo o por qué. La vida no es más que la espera del final de tu ser. Así que prepárate, porque pase lo que pase, Te encontraré.